Hola, hola, bendiciones para todos. Bienvenidos a Amor por la Palabra. Quiero leerles algo. Cristiano, no busques aún el reposo, despójate de tus sueños de comodidad. Tú estás en medio de enemigos, vela y ora. Principados y potestades sin que los veas están esperando tus horas en las que no estás alerta. Vela y ora. Vela como si de eso dependiera únicamente todo el día. Ora para que se te envíe ayuda desde arriba. Vela y ora. Un saludo para todos nuestros amigos de Amor por la Palabra. Quiero leerles una parte yo también. Levántate, alma mía, a velar y orar. De tu sueño despierta. No estés inconsciente por el día malo, porque el enemigo bien lo conocemos. Su cosecha él levanta mientras que el cristiano duerme. Vela en contra de las trampas del diablo, no sea que te encuentre dormido a ti, porque de hecho él se esfuerza por engañarte y cegarte. Son dos partes que hemos extraído de unos antiguos himnos que definitivamente nos deja claro que hay una importancia en la oración y que las victorias sobre Satanás, sobre las huestes y sobre cualquier batalla que nosotros tengamos a diario involucra un compromiso muy serio sobre la oración, ¿no? Sí, claro, es muy importante que nosotros estemos velando y orando, como la palabra de Dios nos exhorta, de hecho, por todas partes a hacerlo. Y vamos a estar entonces hoy hablando acerca de esto. De hecho, esta es una introducción a una serie que queremos hacer, que tenemos en nuestro corazón compartir con todos acerca de la oración. Y vamos a estar basándola en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Vamos a leer lo que dice allí entonces. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La parte final de la carta a los Efesios, donde Pablo creo que termina dejándonos claro la importancia, que no es algo como añadido, sino que viene siendo realmente la parte más importante, ¿no? Claro que sí. Y estaba leyendo el otro día acerca de un pez que vive en las profundidades del mar y pasa mucho tiempo allí, pero él tiene que, por momentos, tiene que subir hasta la superficie para tomar aire y volver a descender a lo profundo y estar allí en la oscuridad. Y me llamó la atención, ¿sabes por qué? Porque veo la oración como de esta misma manera. Creo que la oración es como respirar, ¿no? La oración es como nuestra atmósfera. Creo que nosotros debemos de orar como respiramos. ¿Qué tanto respiramos? Todo el tiempo estamos respirando, ¿no? De esa misma manera debemos de estar nosotros también en oración todo el tiempo. Es lo que el apóstol Pablo nos está exhortando a hacer. Claro, así como lo estabas diciendo, yo creo que podríamos pensar entonces que así también nosotros como en todo tiempo debemos estar elevándonos al trono, a la presencia de Dios para poder volver a estar en medio de las oscuridades, de la oscuridad que a diario nos rodea, ¿no? Y es verdad, la oración no debería, o sea, debe de ser la atmósfera en la que nosotros habitamos. Nosotros no contenemos la respiración, lo hacemos de manera espontánea y natural durante todo lo que hacemos, y debería de ser también la oración algo espontáneo. Contener la respiración nos hace ahogarnos. Y si contenemos la oración, diríamos que estamos como conteniendo nuestro ambiente espiritual, el aire espiritual que debemos de estar tomando. Entonces, por lo que estábamos leyendo y hablando como de esta necesidad de la oración, tenemos que entender que la oración va incluso más allá de ser un arma, y debe de ser el ambiente en el que los cristianos o los hijos de Dios nos movamos, ¿no? Exactamente. Y Jesús habló mucho de eso también, ¿no? Sí, claro, Jesús habló acerca de eso. Por ejemplo, en Lucas 18:1, Jesús dijo, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mira que me gusta esto que dice la necesidad. Nosotros necesitamos estar orando. Como decíamos ahora, necesitamos respirar. En el momento en que contenemos la respiración, ¿qué empieza a suceder? Nos ahogamos, y así debiera pasar cuando nosotros dejamos de orar. Y es que es muy interesante cuando el versículo habla de la necesidad, necesitamos,
porque a veces hacemos oración por responsabilidad, por compromiso o porque toca. Entonces tenemos que pasar de que se vuelva un compromiso o una responsabilidad a que se vuelva una necesidad, porque si es algo que necesito, es algo en lo que finalmente me deleito. Y además, perdóname, además porque el texto dice para no desmayar, ¿no? Y es que te digo algo, nosotros los seres humanos respondemos naturalmente a las necesidades de la vida, ¿no? En lo físico, en lo natural, nosotros respondemos a ciertas necesidades. Claro, si tenemos de respirar, sed, de comer. si tenemos sed, ¿sí? Tenemos la necesidad de tomar agua y vamos y tomamos, ¿no? La necesidad de dormir, la necesidad de descansar. Hay muchas cosas. Entonces la oración debe ser vista de esta manera. Ahora, tenemos dos opciones según lo que el Señor Jesús dice aquí. O oramos o desmayamos. Tremendo, porque a ver, es verdad, en la oración encontramos tal fortaleza que si oramos, o sea, cuando oramos tendríamos que decir que entonces no vamos a desmayar, no vamos a vencernos, no vamos a decaer, algo así como que verdaderamente vamos a estar en pie, y eso es como vivos espiritualmente. Y te digo algo, me encanta porque el Señor Jesús está hablando de algo en lo cual él mismo es un ejemplo, ¿no? Sí. Porque él velaba, él oraba y velaba en todo momento. De hecho, ahora que dices eso y que estamos hablando acerca de orar o desmayar, cuando el Señor Jesús llegó la noche aquella en que iba a ser entregado, él estaba que desmayaba. Y fueron a Getsemaní a orar, ¿recuerdas? Mi alma está angustiada hasta la muerte. Le dijo a sus 3 discípulos más íntimos, quédense aquí y velen conmigo. Y él se fue aparte y cayó de rodillas. Y Lucas dice, ¿no? Que él sudaba como grandes gotas de sangre la angustia que tenía, pero después de un tiempo de haber estado allí en oración, se levanta con una fortaleza increíble y les dice a sus discípulos que los encuentra de hecho durmiendo, no estaban velando, estaban durmiendo, los levanta y les dice, despiértense, llegó la hora, pero ya con una tranquilidad, con una paz. Yo creo que la oración tiene esa cualidad, ese poder de que nosotros podamos estar en una situación donde nuestra alma se puede abatir de manera increíble, pero la oración nos reconforta, nos fortalece, nos llena de paz, de tranquilidad, de una manera que es sobrenatural. Y no solamente es eso, sino que yo creo que, o personalmente me ha pasado, yo creo que aquí podríamos coincidir con muchos de nuestros amigos que nos ven, que la vida nuestra, en nuestra vida, yo creo que se parte en un antes y en un después. Antes de que orábamos y después de que orábamos, porque en la oración hemos sido cambiados, transformados, bueno, o seguimos siendo transformados, cambiados, sí. Pero la oración hace algo tan maravilloso en nuestra vida, y cuando logramos adquirir esa disciplina en la oración, definitivamente nuestra vida logra tener un sentido como diferente. Nuestros días se convierten en días diferentes. Los días son diferentes. Pablo finaliza esta carta diciéndonos que la oración es algo muy importante, porque es que el libro de Efesios contiene, yo diría, grandes perlas. Sí. La carta a los Efesios contiene unos recursos extraordinarios para nosotros como creyentes. Sí. Y si de hecho nosotros, un catálogo de recursos, ¿no? Para nosotros. Y cuando nosotros vemos Efesios 1, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, comienza diciendo que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero de manera extraordinaria y por la inspiración del Espíritu, el apóstol termina en el capítulo 6, o sea, en el 1 estamos en los lugares celestiales con Cristo y en el 6 ya estamos de rodillas orando. Entonces, claro. Me parece maravilloso esto, porque con tantos recursos que hay allí, uno podría pensar que para qué orar, ¿no? De hecho, ahorita vamos a hacer un recuento de todos estos recursos extraordinarios que tiene la oración, pero sabes que quiero volverme a algo que estabas diciendo ahora que me pareció muy interesante, y es que acerca de que nuestra vida, de hecho, espiritual comenzó en la oración. O sea, antes se parte en un antes y un después, ¿no? Y yo recuerdo que todo, y lo decía alguna vez, todo lo que tengo en mi vida, todo lo que he conseguido, todo lo que he logrado, hasta donde he llegado aquí ahora, todo lo que he recuperado que un día había perdido incluso, que eso te incluye a ti, incluye a Juan Camilo y todas las cosas maravillosas que
que hoy he recuperado, lo he logrado por la oración. O sea, ha sido en la oración, ha sido de rodillas, allí delante del Señor, clamando y orando, y el sostenerse, ¿no? Uno, a través del tiempo, a pesar de todas las circunstancias y las adversidades que han venido y han golpeado, ha sido una oración la que nos ha mantenido en pie, y la misericordia, obviamente, primero que nada, la misericordia, la gracia de Dios, pero a través de la oración ha sido fundamental. Y podríamos decir que este libro de Efesios es como si hiciera un resumen La carta. de lo, perdón, sí, me confundo, sí, esta carta a los Efesios es como si resumiera las palabras de Pedro, ¿no? Sí, Pedro, me gusta mucho eso de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, con todas las cosas, como todas, perdón, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Está resumido allí, porque es que es extraordinario. Ahorita que vamos a hacer un recuento, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando, porque es que es maravilloso los recursos que nos son dados a nosotros allí a través de esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y lo mismo que dice también en Colosenses 2, creo que es 2:10, ¿no? Que dice que estamos completos. Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sí. Entonces, la carta de los Efesios comienza, como decías tú, colocándonos en lugares celestiales muy altos, y termina colocándonos de rodillas, y tendremos entonces que decir que la oración viene siendo la clave para apropiarnos de todos los recursos y de todo ese catálogo que dices tú, del que vamos a hablar, que yo quiero leerles un poquito porque hicimos el listado, porque tenemos que saber de qué es que habla Efesios. O sea, Pablo hace un despliegue que yo creo que como en ninguna otra parte encontramos todas estas referencias de todo lo que tenemos en Cristo, ¿no? En el capítulo 1:3 dice, somos súper bendecidos. Verso 4 y 6, súper amados. Verso 7, perdonados y redimidos. Verso 8, tenemos sabiduría. Verso 11, somos hechos ricos. Verso 13, somos sellados con el Espíritu Santo y estamos seguros. Eso en el capítulo 1, ¿no? 2, 4 al 6, estamos vivos, tenemos nueva vida. Verso 7, somos objeto de la gracia extrema. En el 2:10, la obra maestra de Dios y somos llamados a buenas obras. 2:13, 18, somos uno con Dios. 2:19, somos miembros de la familia íntima de Dios. 2:22, somos la habitación del Espíritu Santo. En el capítulo 3:20, poderosos más allá de nuestra propia imaginación. 3:21, podemos glorificar a Dios. Capítulo 4, verso 3, poseemos al Espíritu vivo de Dios en nosotros. Capítulo 4, 4 al 6, somos miembros del cuerpo de Cristo. 4 del 11 al 13, hemos recibido dones. 4 del 20 al 24, Jesucristo está para enseñarnos a vivir una vida nueva. En el capítulo 5, del 1 al 2, hemos recibido el amor de Dios. Capítulo 5, 8, hemos recibido la luz de Dios. Del 15 al 17, la verdad de Dios. En el 18 tenemos el poder de la plenitud del Espíritu. En el capítulo 5 al 21 y hasta el capítulo 6 al 9 tenemos increíbles recursos que nos enseñan a llevar las relaciones humanas. Y en el capítulo 6 del 10 al 17 tenemos la armadura invulnerable, invencible, y por eso es que Pablo viene a terminar en el versículo 18, orando en todo tiempo. Y si miramos esto, es verdad lo que decías ahora, es un tremendo catálogo y son increíbles los recursos que tenemos en Cristo. Te digo algo, ya que lo hemos leído, porque es maravilloso, me quedo sorprendido de todos los recursos maravillosos que Dios nos ha dado. Al estudiar esto, al tener el conocimiento acerca de esto, lo que puede suceder, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, es que nos quede sobrando la oración entonces. Sí. ¿Ya? Al presentarnos, Pablo, todos estos recursos maravillosos, entonces tal vez después nosotros ya pensamos, no, pues es que ¿para qué orar? Pero entonces ahí es donde está la clave, que el apóstol Pablo entonces deja la oración en este capítulo 6, ¿sí? Cierra con eso, o sea, nos comienza elevando a lugares celestiales, pero después nos manda a estar de rodillas delante Claro, del Señor. por eso lo que decíamos ahora, o sea, tenemos todos estos recursos, pero definitivamente la oración es la clave para apropiarnos de todos ellos, porque es verdad, estamos tan empoderados, tan bendecidos, tenemos tantos testimonios, tenemos tanta información, nos va tan bien, hemos sido, mejor dicho, tan llenos y estamos con tanto gozo que a lo mejor consideramos que la oración pues ya no es tan necesaria, porque tristemente una de las cosas que con más facilidad dejan de hacer los creyentes pues es la oración.
Y tenemos que decir que Dios nos ha escogido para que tengamos comunión con Él. La oración es una parte muy importante. No podemos quedarnos en que hemos tenido tanto éxito y tan poco fracaso que entonces decimos, bueno, Dios entiende, ya no necesito tanta oración, ¿no? No necesito orar tanto, pero no, en realidad, al contrario, necesitamos redoblar mucho más la oración, entre más, porque es que de hecho, mira, cuando nosotros vemos todo esto y escuchamos las palabras del apóstol Pablo, leemos las escrituras, ¿no? Esto nos proporciona el conocimiento acerca de Dios, ¿no? Y queremos conocer a Dios, pero también queremos estar cerca de Dios. Y es a través de la oración que nosotros podemos venir delante de Él, estar en su presencia y mantenernos allí en su atmósfera, ¿sí? A través de la oración y poder respirar a Dios y podernos llenar de Dios. Y porque si tuviésemos solamente la palabra, recordemos que el apóstol Pablo dijo que la letra mata, ¿no? La letra sin el espíritu mata. Entonces es importante que nosotros tengamos en mente eso. Y recuérdanos la frase que me estabas contando esta mañana sobre el éxito y el fracaso. Sí, es la oración, de la oración que hacía la oración que hacía un hermano que le pedía a Dios, Señor, danos suficiente éxito como para saber que estás allí, pero también suficiente fracaso como para saber que te necesitamos desesperadamente. De manera desesperada. Me gustó mucho eso que me contabas hoy. Así que vamos a estar hablando en estos días sobre la oración. Por eso hemos llamado este tema la oración o orando 24/7, porque a eso somos llamados. Y entonces nos preguntamos cómo es la oración bíblica. ¿Hay un horario? ¿Hay un momento? ¿Cómo oraban los apóstoles? ¿Cómo oraban los profetas? ¿Cómo debe ser la oración de un creyente? De eso vamos a estar hablando entonces en esta semana. Muy importante, en los próximos videos. Claro. Aprender a orar según el modelo bíblico, porque hoy nos encontramos pues todo tipo de oraciones, ¿no? Sí que sí. Entonces, qué bueno saber eso. Así que bueno, esto era una introducción a lo que vamos a estar haciendo esta semana. Esperamos que se conecten, que no se lo pierdan. Un abrazo para todos muy fuerte. Adiós.